Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio, a esta conversación. Me presento pues en primer lugar, mi nombre es Diego y en la tarde de hoy estaré acompañado de mi compañero Juan David y estaremos compartiendo un poco acerca del paradigma de la filosofía moderna y del tema de la moral. También quisiera pues pedirle el favor a Juanda que antes de iniciar nos diera como una breve introducción de cómo se pasa de ese teocentrismo medieval a la época moderna donde el hombre es al centro, donde hablaríamos de un antropocentrismo. Bien, hola Diego, el gusto es mío saludarte. Empecemos quizá con una anécdota o un ejemplo muy puntual que nos puede ayudar a entender cómo se da ese paso, ¿sí? Imaginemos que la sociedad vivía en una especie de minoría de edad, ¿sí? Y después, en esa minoría de edad, la Iglesia Católica era la que gobernaba, la que inculcaba las leyes, la que decía cómo actuar. Esto lo hacía desde un púlpito, pero con el paso de del Renacimiento a la modernidad, ya pasa, el hombre sale de esa minoría de edad y pasa a ser un poco más libre y ya no es necesario que la Iglesia Católica nos enseñe desde un púlpito, sino que el hombre, ejerciendo su razón desde la libertad, puede empezar a orientar su conducta y a guiarse hacia un actuar mejor. Bueno, entonces podríamos decir que para hacerlo más sencillo, es como cuando un hijo se independiza de sus padres. O sea, siendo niño, pues él se rige bajo esas normas estipuladas por sus padres, pero cuando crece y logra esa mayoría de edad, busca liberarse. Y es ahí donde encontramos un tema muy puntual, y es el tema de la ilustración. Entonces, para hablar un poco más y ahondar más en el tema, vamos a hacer como un breve recorrido a través de los pensadores de la época. Vamos a empezar entonces por Thomas Hobbes, pues qué decía o qué planteaba este pensador de la época. Hobbes es tremendo, porque él parte de una premisa que la plantea en su obra El Leviatán. Él dice que todos los hombres por naturaleza son inclinados o tienden hacia lo mismo, ¿sí? Son iguales en su naturaleza y en su racionalidad. Ahí surge un gran problema, porque entonces si todos los seres humanos son iguales y ambos quieren lo mismo, pues entonces ¿para quién es? ¿Para el uno o para el otro? Resulta un poco contradictorio y ahí estas dos personas se volverían enemigas porque entran a pelear porque yo me quiero quedar con esto o usted también se quiere quedar con eso, ¿sí? Aquí en el Leviatán también Hobbes identifica tres causas que tienen una raíz extrínseca en este problema de tener la misma naturaleza y la misma racionalidad. En primer lugar, nos habla de una competencia. Todos queremos competir en nuestra vida por algo. Segundo, la inseguridad. Al querer competir, a lo largo de esa competencia nos sentimos inseguros y eso hace que muchas veces nosotros flaqueemos y caigamos en esa competencia que nos va a llevar a alcanzar cierta cosa. Y por último, él plantea la gloria. Después de la competencia, después de la inseguridad y al llegar a la gloria, el ser humano se siente realizado al saber que ha logrado alcanzar lo que él, desde su competitividad, se ha propuesto. Ahora sí, pues para dejarlo como un poco más claro, lo podríamos comparar de pronto con el tráfico. O sea, cuando hay un tráfico, un trancón, y si no hay semáforos o los semáforos se dañan, pues el deber ser de cada ser humano pues es mirar la manera de poder salir de ahí. Entonces pues no hay normas ni leyes que lo rijan. Entonces creo que entendiéndolo un poco desde el escrito de Leviatán, es como que el hombre somete su voluntad al Estado para que el Estado lo rija y le dé ciertas normas. También creo que es importante resaltar una frase que se le atribuye mucho a Hobbes y es homo homini lopus est. El hombre es lobo para el hombre. O sea, entonces el hombre tiene que someter su voluntad para que, vuelvo y lo repito, el Estado lo rija,
para que no caiga en ese estado de violencia y no se autodestruya ni destruya su entorno. Sí, tal cual, es así como usted lo dice. Ese estado de naturaleza hobbesiano, por cierto, que es el que nos lo plantea, es toda una avenida principal. Pero aquí cabe hacernos una pregunta que incluso Hobbes también se la hacía. ¿Y cómo salimos de todo esto? Es sencillo. Hobbes nos dice que la única solución que se encuentra a esto es salir por puro temor a la consecuencia. Aquí Hobbes nos invita a que debemos relegar un poco nuestra libertad a cierto gobierno, a ciertas leyes. ¿Para qué? Para que ellos, desde el poder que como pueblo se le confía, nos rijan a todos y inculquen unas leyes que ya no nos permita volvernos enemigos en esa competitividad, sino por el contrario, que desde nuestra libertad nos ayude cada vez a competir mejor, pero cada uno por las cosas que más le conviene. Ya no vamos a competir por lo mismo, sino que vamos a competir por lo que cada uno quiere en nuestras vidas. Bueno, ahora bien, pues después de haber entendido un poco de Thomas Hobbes, de su pensamiento, ahora quisiera que diéramos como un salto más en el tiempo, y es al que se le considera el gran coloso de la Ilustración, a Immanuel Kant. Inclusive él plantea algo, para ser más puntuales, acá revisando un poco los apuntes, y es que su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Él habla un poco acerca de eso, donde nos plantea una verdad moral que puede depender de la experiencia empírica, ni de las consecuencias, ni de las conveniencias personales. Debe de ser lo que decimos, un deber por el deber. Así es. Kant introduce aquí, en su época, claro está, lo que le podríamos llamar los famosos imperativos. Estos imperativos son hipotéticos, son subjetivos y por consiguiente pues nos trae ciertas condicionales a nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, yo hago X para poder tener como resultado Y. Es decir, todo lo que yo hago, lo hago es esperando una cosa de atribución, esperando algo a cambio de lo que yo estoy haciendo. Pero aquí entra a jugar un poco lo que decimos la moral auténtica, porque esta se rige por el imperativo categórico de los mandatos rígidos, de los objetivos que tenemos que alcanzar sí o sí, y esto nos va llevando a tener cierto rigorismo en nuestra vida que no nos permite ya ser como más libres, más sueltos. Esto es lo que Kant básicamente nos plantea, ¿cierto? Hacer las cosas buscando algo a cambio, pero no nos podemos olvidar de que una de sus formulaciones nos exige actuar de manera concluyente o recíproca, ¿sí? Yo hago esto, pero también esto y me implica hacer otras cosas para poder alcanzar ciertas cosas. Bueno, pues acá también revisando un poco los apuntes, creo que es bueno como hacer un ejemplo que nos lo aclare más. Y es, por ejemplo, si alguna vez vamos caminando por la calle y a alguien que va delante de nosotros se le cae una billetera con mucho dinero, pues se nos presentan tres opciones y serían las siguientes. La primera opción es devolver la billetera solo porque hay cámaras grabándonos y queremos quedar como un héroe ante la sociedad. Entonces ese sería el imperativo hipotético. Buscar un beneficio propio egoísta, o sea, un reconocimiento. En un segundo punto, pues, sería quedarnos con la billetera porque nadie nos ve. Entonces, en este caso sería algo inmoral, usar lo que le pertenece a otro para enriquecerme. Y por último, pues, sería devolver la billetera porque es nuestro deber hacerlo. Es un reconocer que no nos pertenece, independientemente de si nos lo agradecen o no. Como lo decía Juan, ahora es algo recíproco. No debería ser algo recíproco como hacerlo por hacerlo, pero como lo plantea Kant, si es un hacer por el hacer. O sea, hacer algo esperando recibir algo a cambio. Claro,
Es totalmente cierto. Para Kant, de las tres opciones o de las tres respuestas que tú acabas de plantear, la tercera es la única correcta. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a poseer un valor moral real, ¿sí? El devolver la billetera es lo que Kant llama un deber moral. No es actuar por actuar. Es actuar porque, según la moral, eso es lo que está bien. Ahora, actuar por deber es lo que Kant también se cuestiona. No es, como ya lo hemos dicho, hacerlo por hacerlo, sino hacerlo porque está bien. Es decir, si la máxima de tu acción, de la persona que se encuentra la billetera, fuera preguntarse: ¿está bien quedarme con el dinero porque nadie me está viendo? Y usted intenta poner esa norma o esa premisa como algo universal, como una ley para que todas las personas del mundo la cumplan. Según Kant, esta norma colapsaría de inmediato. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la moral que estamos invitados a seguir. Revisando aquí un poco, nos dice que Kant dignifica, le da cierta dignidad al ser humano, categorizándolo como una persona que es pensante, pero también que está siempre inclinada a un bien absoluto. Y obviamente ese bien es la felicidad, el bien total, el estar satisfecho y el sentirme realizado al final de nuestra vida. Bueno, Juan, creo que ha sido pues un espacio muy enriquecedor, pero el tiempo es corto y ya como para ir cerrando, después de haber tenido un poco el pensamiento de estos dos autores muy importantes de la época moderna, que es de reconocer que también hoy en día sus pensamientos y sus desarrollos de ideas siguen estando muy presentes en nuestra sociedad, es de reconocer que siguen influyendo en nuestro actuar cotidiano y en nuestra sociedad. De verdad que esperamos pues que este espacio haya sido enriquecedor para todos, pues tanto para ustedes que nos ven como para nosotros que hemos tenido la oportunidad de profundizar y ahondar más en estos conocimientos. De una manera muy especial queremos darles las gracias por permitirnos este espacio. Así es, Diego, qué viaje tan enriquecedor, aunque como ya lo dijiste, el tiempo es muy corto y solo alcanzamos a abordar dos autores, pues sería importante analizar y concluir diciendo de que nosotros en nuestra vida cotidiana muchas veces tomamos mucho de ambas teorías. Somos hobbesianos cuando de estas tres somos hobbesianos cuando nos arraigamos o nos donamos plenamente a seguir y cumplir unas normas que se nos ha planteado, ya sea en una institución, ya sea en el país, ya sea en nuestra propia casa, ¿por qué no? Y somos kantianos cuando decidimos no mentirle, por ejemplo, a un amigo, sino siempre hablar con esa verdad y con esa libertad que cada uno tiene. Y también cuando no decidimos quedarnos con algo que no nos corresponde. Muchas veces en el ámbito académico nos encontramos un lápiz, un borrador y decidimos quedarnos con él porque no sabemos de quién es. Pero estamos llamados, según Kant, a preguntar y a ahondar de quién es ese lápiz o ese borrador para no caer en el error que él nos planteaba, ¿sí? Y recordemos, no es actuar, no es actuar por el deber, por obligación, sino más bien por convicción, porque sé que al actuar de cierta manera, eso me va a llevar y me va a conducir a lo que Kant decía, que estamos siempre inclinados a obtener el fin último, nuestra felicidad, nuestra plenitud y, ¿por qué no?, en algunos casos, según nuestras costumbres, nuestras ideologías religiosas, alcanzar la gloria que es a la que, según el cristianismo, estamos llamados. Muchas gracias.